Bueno, entonces regresamos con esta situación de los observadores electorales y ahora vamos a señalar las prohibiciones que tienen estas personas o estas organizaciones nacionales o internacionales que se registran ante la autoridad electoral para como observadores electorales. Este, lo voy a mencionar de rápido, pues tienen prohibido sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Durante todo el proceso electoral. Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o candidato alguno. Esto que hacen las coaliciones de Sí por México y que se validan ante el instituto y que incluso lo señalan como parte del conteo preliminar, el famosísimo PREP, pues no tiene fundamento, de hecho tienen prohibición de hacerlo. El señor X o el señor H no lo pueden hacer, y menos si forman parte de la coalición, o sea, podrán lo hacer si como miembros de esa organización política, pero no como observadores ciudadanos independientes, porque no lo son. Forman parte de esa coalición y en su caso tendrán que serlo estrictamente para esa organización, pero tienen prohibido hacer proselitismo a favor de esa coalición en cuanto ya se les autorice ser observadores electorales, porque se dedican a hacer conferencias y a andar promoviendo situaciones ajenas a la función que ya tienen registrada y autorizada ante el instituto. Y si hacen este tipo de situaciones o de actos, pueden ser sujetos a nulidad de ciertas el día de la elección incluso, por ese tipo de conductas que tienen ya como observadores electorales autorizados por el propio instituto. Entonces, es un dato curioso y un apunte que deben de tomar en cuenta toda la oposición para reclamarles esa situación a estos personajes, porque se tienen que conducir conforme lo establece la norma jurídica, no actuar por actuar nada más porque sienten que ya crearon una super coalición para hacerle contrapeso, dicen ellos, o pretender ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, cosa que pues, está por verse, pero que tienen limitación de actuación, y que se deben de acotar a lo que está estrictamente autorizado por la ley, porque si no, pueden ser causa de nulidad su participación en los procesos electorales el día de la jornada electoral. Ojo, y ese es un tip para los otros partidos políticos. Tampoco pueden declarar el triunfo del partido político o de coalición alguna o de candidato alguno hasta que no lo haga la autoridad electoral o en su caso el tribunal electoral haga la declaratoria de validez. Este, es decir, deben de respetar el proceso interno, el proceso pues democrático y el proceso netamente de la elección, ¿no? Entonces, y que cualquier actividad irregular pues, puede ser causa de, anul- de anulación, ¿no? Bueno, ya mencionaba yo lo de los informes de estos observadores electorales que pues, no son vinculantes para la autoridad electoral, o sea, sirven como análisis, como opiniones, como informes y conclusiones sobre el proceso electoral y sus resultados, pero no tienen vinculación jurídica. Así lo prevé la norma ordinaria en nuestra legislación nacional.
Y esto es muy importante porque les mencionaba yo que, por ejemplo, estas personas no pueden formar parte del conteo preliminar, este, y en su caso, si cometen alguna irregularidad, cualquier ciudadano, o cualquier observador electoral ciudadano de cualquier otra organización política, pueden solicitar al instituto se les cancele de inmediatamente su acreditación y incluso se les puede inhabilitar para próximos procesos electorales, ¿eh? Esto es algo muy importante porque les comentaba yo, el señor X y el señor H actúan como si estuvieran en su empresa y de hecho hacen asambleas, ya si están autorizados no pueden hacer eso. Por el- lo podrán hacer otros personajes de su organización, pero ellos no. Y tienen prohibición expresa por la ley, porque si no, entonces se les puede cancelar, la, porque pueden incurrir en alguna infracción y esta infracción puede estar sujeta a la cancelación e incluso a la inhabilitación para próximos procesos electorales. Entonces, eso es una nota y un buen tip para las otras organizaciones políticas, incluso para los propios ciudadanos. Puede uno ir a documentar esa actividad irregular y denunciarla y el instituto tiene que presentar o realizar este procedimiento sancionatorio o incluso de cancelación. Y pues esto implicaría que no, si estamos en la etapa del proceso, más bien de la preparación de la elección, si hay una irregularidad, incluso se les puede cancelar su autorización para que no estén presentes en la jornada electoral, ni en las otras etapas del proceso electoral, que sería pues los resultados, la declaratoria de validez, el dictamen, etcétera, etcétera. Recordemos que el proceso electoral no concluye solo con que el ciudadano vaya y emita su voto. No, pues toda la autoridad tiene chamba para rato y los consejeros tienen que sesionar de forma ordinaria, de forma extraordinaria incluso, y todos estos observadores electorales pueden estar presentes en las asambleas del Consejo General y documentar todas las situaciones y todas las irregularidades o todas las situaciones de regularidad y del cumplimiento al proceso y a la ley que se establece en la ley. Es decir, no necesariamente tienen que documentar irregularidades, ¿no? Sino más bien que el proceso electoral está consolidado y que todos los actores políticos, todas las autoridades asumen esa responsabilidad y su papel de acuerdo a sus funciones y al rol que juegan dentro del proceso electoral y que y esto se documenta por todos y cada uno de los observadores electorales. Entonces, pues les iba a mencionar, bueno, más adelante les voy a mencionar las etapas dentro del día de la jornada electoral, que forma parte de la segunda etapa de las cuatro que existen en el proceso electoral. Pero bueno, ahorita se las menciono. Este, Déjenme, es que estoy revisando el texto porque yo ya había hecho unas anotaciones que son las expresiones en las que me estoy basando, y que me era importante mencionarlas, ¿no? Para que los ciudadanos pues conozcan esta figura de de los observadores electorales y sobre todo que quede claro el papel que juegan los observadores internacionales, porque tienen impedimento de intervenir en el proceso electoral y de tener injerencia más allá de lo que permiten las leyes nacionales.
Es decir, si alguna autoridad de estos observados electorales pretende tener injerencia o intervenir incluso en el proceso electoral, también se les puede cancelar dicha autorización o dicha invitación, decía yo, que es por invitación de la propia autoridad electoral, y se les puede revocar esa autorización por tratar de tener injerencia o coaligarse incluso con los opositores para el día de la jornada electoral o posteriores a esta, con tal de derrocar o de no validar algún proceso electoral. Esa no es su función, ni está establecida en la Carta de la Organización de Estados Americanos, ni en los tratados internacionales en donde México es parte, ni la propia Constitución lo permite, ni nuestra legislación local. Entonces, pues eh, la verdad es que yo desconozco por qué en otros países de Latinoamérica la OEA tiene un protagonismo innecesario, porque los mismos tratados internacionales prohíben esa situación. Sí pueden eh, de alguna manera respaldar lo que determinan las autoridades electorales, pero en casos de extrema violencia o cuando de plano sí se comprueba que el proceso electoral, la verdad, adolece de muchas requisitos mínimos para que se puedan llevar a cabo en algún estado eh, X, ¿no? Pero porque está previsto en los acuerdos internacionales. Y como yo lo mencioné ya en otras cápsulas anteriores, tienen que estar, estas disposiciones de los tratados tienen que ser compatibles con la normatividad local de cualquier estado o nación que sea miembro o formen parte de la Carta eh, de la Organización de Estados Americanos, o sean parte de esta organización. Pero que vemos que tiene un protagonismo en Latinoamérica, sobre todo, pues, totalmente innecesario, ¿no? O sea, ponía el ejemplo de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de incluso de Chile. No sé, o sea, no sé si las autoridades o la legislación de esos países autorice tal intervencionismo, pero en México al menos tienen prohibición expresa por la Constitución y por las leyes ordinarias. Y porque nuestra Constitución, de acuerdo al principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, es recogido ese principio a través de los instrumentos internacionales. Entonces, la verdad es que la intervención de la OEA no tiene caso. De hecho, es una participación muy limitada. Repito, en México todos sus informes, todos sus análisis no son vinculantes. Entonces, estos personajes políticos que acuden a la OEA para acusar la intervención del presidente de la República o de algún otro personaje político, pues la verdad es que hacen el ridículo a nivel internacional. Pero bueno, pues es para llamar la atención y que sus simpatizantes se sientan respaldados por sus grandes representantes que solo hacen el ridículo. Pero bueno, pues llaman la atención, salen en la tele, los atienden y pues hay, si ven cómo les pueden ayudar para que su audiencia eh, este, o sus simpatizantes cautivos confirmen su voto, pues en lugar de generar propuestas para el desarrollo nacional, para el propio desarrollo político,
de su militancia, pues no van y hacen ridículo internacional de una manera, la verdad, lamentable. Insisto, en lugar de hacer propuestas de avanzada, de capacitación, de participación política, de, de, pues de incluso de este tipo de ejercicios, ¿no? De ilustrarle al ciudadano el tipo de figura y qué características tienen y qué pueden hacer, qué no pueden hacer, etcétera, etcétera. Pero eso de lo mediático, la verdad es que me da pena a mí, pena ajena verlos, pero bueno, allá hay sus simpatizantes cautivos. Este, por cierto, el instituto acabó de autorizar un acuerdo general de acuerdo a las reglas del proceso electoral de 2008, este, que pretendían cambiar sorpresivamente, porque argumentaban el binomio el binomio perfecto de la antidemocracia del Instituto Electoral, Instituto Nacional Electoral, porque andaban difundiendo que existe una sobrerepresentación del partido Morena que hace mayoría en la Cámara de Diputados, este, y que esa sobrerepresentación está prohibida por la propia Constitución. Y pues pues eh, querían modificar a través de un acuerdo general las reglas para que el partido Morena no obtuviera la mayoría en este proceso electoral, cambiando las reglas ellos a través de un acuerdo general. Pero me parece que escucharon a alguien y y pues los hizo reflexionar y aprobaron las mismas reglas o el mismo acuerdo conforme con las mismas reglas del año 2018, me parece, que es lo adecuado. Ahora, si existe la sobrerepresentación que aluden, pues ellos no tienen la facultad para establecer las reglas del proceso democrático. Aquí y en cualquier otro país es el Congreso de la Unión o el legislador el que tiene la facultad de cambiar las leyes. No hay otro poder que lo pueda hacer u órgano autónomo. Entonces, pues finalmente reflexionó el binomio electoral que parece estar al frente del Instituto Nacional Electoral. Y pues con la sensatez de la mayoría de los otros consejeros, pues se logró que se aprobara el acuerdo general que autorizaba de alguna manera o establecían las modalidades de acuerdo a la representación que se tiene que llevar de acuerdo a lo que establece la ley ordinaria y la propia Constitución. Ahora, pues yo no sé de dónde sacaban esa prohibición. Sí hay un tema ahí de- se argumenta de la representación, pero pues es un problema que el legislador es el único autorizado para modificar, no los consejeros electorales. O sea, cualquier persona este, especializada en la materia, pues lo sabe, ¿no? O sea, los intelectuales orgánicos también en los medios de comunicación han dicho y han dicho y han dicho que el partido Morena tiene sobre representación. O sea, no les bastaron esos 30 millones de votos o más que se obtuvieron en 2018. Sí hay una representación que no, ¿cómo lo diré? Para no
convalidar esas manifestaciones. Sí existe un problema de representación, pero pues a la autoridad electoral no le corresponde. A ellos les corresponde organizar la elección y hacer los cómputos, corroborar que no exista violencia ni fraudes ni en todo el proceso electoral y listo. Todo lo demás son especulaciones académicas y analíticas, pero que no están eh, facultados ellos para cambiar las reglas, pues nada más porque no quieren que el partido en el gobierno vuelva a tener la mayoría. Eso no es su papel, eso lo determina el voto libre, directo de los ciudadanos y de acuerdo a lo que establece la ley. Si existe la sobrerepresentación o está prohibida en la Constitución, pues pues cada organización política puede hacer valer su derecho ante los tribunales, pero no el propio instituto. Ese no es su papel. Curiosamente no hablan, el papel del IFE también, del INE, perdón, es capacitar a los ciudadanos y generalmente no se escucha esto. Esta figura de los observadores electorales es una figura que también académicamente e internacionalmente tiene una relevancia eh, importante y que implica capacitar a los observadores electorales, sean nacionales e internacionales. Y curiosamente a esto no se dedican los consejeros rijosos eh, y solamente se dedican a denostar las mayorías pues, de forma innecesaria o a desgastar a la mayoría, en este caso el partido Moreno, de forma innecesaria. Ese no es su papel. En dado caso, el ciudadano, si ya no quiere votar por él, pues ese es quien tiene que decidirlo, pero no el instituto ni la oposición. Entonces, cosa pues que vemos que la lista nominal me parece que está integrando a por 90 millones de mexicanos. Y los partidos políticos solo se dedican a atacar al partido porque en el gobierno porque tienen miedo de que les vuelva a ganar la mayoría, pero no tienen propuestas serias para que el ciudadano pueda votar por ellos. O sea, ¿cuáles son sus propuestas? Pues que Morena no sea mayoría. Grandiosa propuesta, ¿eh? Que Morena no tenga sobre representación. Puta, el ciudadano no sabe ni siquiera qué es eso. Solamente quiere, como se corroboró en 2018, que sí tenga la mayoría y que sí decida a favor de sus intereses. ¿Y cuáles son los intereses? Pues el bienestar social. Porque antes el bienestar social se lo quedaban las organizaciones gremiales y corporativas del régimen político dominante, del que formaban parte ahora estas coaliciones que están en contra de la representación mayoritaria del partido en el gobierno y que curiosamente esta oposición en lugar de tener propuestas, pues lo único que no quieren es que tengan mayoría nada más porque no quieren que tengan mayoría. O sea, su lógica política es irrelevante y el ciudadano pues se da cuenta. Entonces, yo ya he manifestado en varios videos anteriores que estas personalidades son los que más violan la ley y una multiplicidad de leyes, ¿eh? Entonces, pues yo como ciudadano, pues yo no voy a votar por alguien que viola la ley. Ahora, violan la ley y solamente se oponen a que el partido en el gobierno no tenga mayoría. Pues doblemente no puedo votar por ese tipo de personas.
porque no tienen ausencia de propuestas. Ahora, todas sus propuestas es que Morena y Morena y Morena y Morena y Morena no lo hace bien. Pero bueno, sus propuestas para que ellos lo hagan bien tampoco existen. Entonces, sus spots, sus anuncios y todo es porque Morena lo hace mal. Pero no tienen una propuesta pues para mejorar eso que se hace mal, porque lo que se hace mal es lo que ellos hacían en el pasado. Es decir, permitir la corrupción, manejar el presupuesto a su antojo, manejar los recursos a sus organizaciones gremiales, a sus organizaciones corporativas que ya tenían establecidas y dejar a los ciudadanos a su suerte, sin derechos al bienestar. Entonces, y está comprobado, o sea, los estudiantes no tenían becas, los adultos mayores tampoco, los discapacitados tampoco. Este, no existían los programas de Sembrando Vida, no existía el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es modelo que están utilizando otros gobiernos en Centroamérica y en Latinoamérica incluso. O sea, no hacían las reformas en materia laboral, de justicia laboral, no hacían, bueno, hacían las reformas energéticas contrarias a lo que establece la propia norma constitucional. Y los propios tratados internacionales tienen sustento en lo que establece la Constitución. Entonces, pues no tienen propuesta, entonces no son opositores a nada, porque esa nada, o eso que dicen que es oposición, pues es lo contrario, o sea, es el sustento en el que se basaba su régimen corrupto, su régimen de privilegios. Entonces, pues, ¿cómo pueden llamar al voto, este, solo para que no voten y el, el Morena, el partido en el gobierno, pues no tengan la mayoría? Es algo absurdo que cualquier joven universitario se puede dar cuenta de tal nivel de argumentación falaz y ridículo en el que caen estas coaliciones. Y cualquier ciudadano, o sea, que ya tiene años de experiencia en muchos procesos electorales y que ya los conoce, pues es el PRI y es el PAN y es el PRD. O sea, yo no estoy llamando a que no se vote por esos partidos, pero pues también si no tienen propuestas, pues ¿cómo van a votar los ciudadanos por ellos? Nada más porque dicen que Morena ha hecho las cosas mal, cuando ellos ya han gobernado y pues lo han hecho, pero peor. Entonces, pues difícilmente yo creo que van a obtener muchos, mucha, muchos números a su favor, pero bueno, pues está bien que exista competencia electoral, pero pues de eso a coaligarse con el binomio antidemocrático del propio Instituto Nacional Electoral y manifestar en los medios de comunicación que existe la sobrerepresentación y una serie de cosas que casi casi manifiestan que es por ellos que Morena tiene mayoría y que es por ellos que Morena ganó la elección de 2018. Digo, tal vez eh,
pues tal vez ellos mismos lo propiciaron, ¿no? De eso tengo toda la seguridad, pero de eso no tiene la culpa el partido en el gobierno, ni el presidente. De eso tienen la culpa ellos mismos por su ineptitud y su falta de capacidad, pues para que el pueblo de México y las grandes mayorías de la población tengan un bienestar y una mejor calidad de vida, y no solamente ellos que representan a ciertas cúpulas empresariales y sociales corporativas del régimen político mexicano tradicional. Y pues vemos en sus argumentos que siguen en lo tradicional, es decir, su evolución política es ordinaria, es muy básica, por no decir que es nula. Pues bueno, pues que sigan haciendo su intento. Yo creo que si hubo 30 millones de votos a favor del partido en el gobierno, pues tal vez puedan sorprenderse y el día de la jornada electoral se sorprendan de una mayor participación ciudadana, y que les va a confirmar que no existe tal sobre la representación, y que en dado caso, si existen más votos, pues son más representaciones legítimas a favor del partido en el gobierno, y ahí me lo van a contar los consejeros y el binomio perfecto del instituto, si siguen argumentando que existe la sobrerepresentación, o a ver qué hacen con esa sobrerepresentación. Entonces, o a los especialistas, ¿no? Que afirman esa situación. Bueno, entonces, ese es el tema que queríamos citar el día de hoy. Tenía otra información. Me quedo pendiente del proceso electoral, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste el proceso eh, electoral? Ya vamos a entrar un poquito, me voy a ir más rápido. Existen dos tipos de elecciones, la ordinaria o la común y la este, más bien la federal y la local, ¿no? Existe la ordinaria y la extraordinaria. La extraordinaria sería en dado caso de que se anule una elección por alguna causal que establece la ley. Por ejemplo, el año 2018 se anuló la elección del estado de Nayarit, me parece. Nayarit o Colima, alguno de esos dos estados. O si la memoria no me falla, puede ser que de otro estado, pero me parece que de Colima o de Nayarit. Se anuló una situación extraordinaria, que se tuvo que reponer la elección, y en consecuencia hubo una elección extraordinaria, ¿no? Me parece que para un cargo de senador, algo así, ¿eh? No me hagan mucho caso, la verdad es que no me acuerdo mucho, pero ya ha pasado, bueno, está como antecedente inmediato, pero en muchos otros casos ya existe antecedente, ¿no? Ya sea por causa de nulidad o por fuerza mayor o etcétera, ¿no? Entonces, pero ese es propiamente un proceso electoral extraordinario, ¿no? Está fuera de la fase común del proceso electoral. En este proceso electoral, para que los ciudadanos sepan, va a haber 15 gobernaturas, es decir, usted va a votar por el gobernador de esa entidad federativa, de esas 15 entidades federativas, y va a votar por sus legisladores locales, es decir, sus legisladores estatales, al Congreso estatal, así como
los presidentes municipales y sus eh, ayuntamientos. En gran parte de los estados así se llaman. En la Ciudad de México se llaman alcaldes y concejales, los representantes de a las alcaldías, ¿no? Bueno, que forman parte de las ahora llamadas alcaldías. Y la alcaldía pues es un similar a una presidencia municipal. Así como los representantes de los ayuntamientos, son los representantes en la Ciudad de México, son los concejales, que son los representantes ciudadanos en las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, para que los ciudadanos tomen en cuenta y prevean que, pues, existen y van a tener, de hecho, varias boletas para que puedan emitir su voto de forma adecuada. Este, y estén preparados para el día de la jornada electoral, ¿no? Y puedan evitar o prevean situaciones de emergencia como ahorita la tenemos, bueno, que estamos saliendo de la emergencia por el COVID, pero que de todos modos hay que tener todas las precauciones y las medidas sanitarias adecuadas y seguir todos los protocolos que las autoridades electorales manifiesten ese día de la elección. De hecho, eso es un tema muy importante que debería de informar este binomio imperfecto de la democracia, del Consejo General, en lugar de andar haciendo proselitismo a favor de la oposición o de determinada coalición o estar informando que existe la sobrerepresentación o que no hay fraudes electorales o que etcétera. Deberían de informar los protocolos que se van a llevar a cabo el día de la jornada electoral y posteriores a ella para que todos los ciudadanos y todos los observadores que intervengan pues ya los conozcan y ese día se desarrollen las elecciones de forma civilizada, de forma informada y de forma pacífica. Porque muchas veces yo ya lo mencionaba, la polarización la generan las propias declaraciones que hacen este binomio imperfecto de la democracia y no los partidos políticos, finalmente ellos tienen que competir por el voto que les puedan otorgar los ciudadanos. Bueno, también provocan polarización, pero pues de alguna manera están en la competencia, en la confrontación. Digo, no es válida, pero es razonablemente justificable. Pero la que no es justificable es la actuación imparcial de la autoridad electoral. Y menos para promover la polarización política. Pero bueno, son malas prácticas que se vienen arrastrando de procesos electorales anteriores, entonces se tienen que ir superando y ojalá que lo logren, ¿no? Bueno, entonces mencionaba yo que el ciudadano va a tener una papeleta para gobernadores, otra papeleta para diputados, otra para los representantes de los ayuntamientos en los municipios
y algunos van a tener elección o van a elegir a sus presidentes municipales o a sus alcaldes. Entonces, este, van a tener de 4 a 3 boletas ese día de la jornada electoral, es decir, el 6 de julio. Una boleta, repito, va a ser para elegir a gobernador, otra boleta va a ser para elegir a diputados, otra va a ser para elegir a los alcaldes en la Ciudad de México, para los presidentes municipales y en su caso para elegir a los representantes de los ayuntamientos y en su caso a los representantes eh, concejales, ¿no? Más bien a los concejales en la Ciudad de México. Entonces, de 4 a 3 boletas, porque no en todos los estados va a haber elección de presidentes municipales o de alcaldes. Entonces, hay que prever esa situación y saberla para que los ciudadanos no confundan, ¿no? Que escucharon en los medios de comunicación que de 4 o de 3. De hecho, Coahuila y Quintana Roo son los únicos estados que no van a elegir gobernador ni, más bien, no van a elegir diputados. Solamente van a elegir a ayuntamientos y en su caso a presidentes municipales. Digo, Coahuila e Hidalgo fueron electos me parece el año pasado. Coahuila e Hidalgo, ¿no? Me parece y Quintana Roo eh, tampoco lo va a tener. Entonces, yo ya había hecho una cápsula que titulé ¿Quién ha gobernado tu estado? Porque en esa manifestaba que dentro de los 15 estados donde va a haber elecciones para gobernador, al menos 9 estados no han alternado el poder desde su fundación. En algunos ya ha existido alternancia, pero los partidos, el bicolor, el tricolor y el unicolor son los que han gobernado, pero no ha gobernado el partido en el gobierno. Entonces, de hecho, esa alternancia ha sido mínima en un periodo dos mínimos. Entonces, hay 3 o 4 estados en donde han alternado esas tres organizaciones y en otros 2 o 3 estados solamente han alternado el partido tricolor y el bicolor. Y tampoco ha gobernado obviamente el partido en el gobierno. Entonces es un dato importante que los ciudadanos conozcan porque pues es sorprendente que de 9 estados de esos 15 que va a haber elecciones, jamás en la vida democrática y política del país exista alternancia en el poder en estos estados. Digo, con los índices de pobreza y de rezago social que están presentes en los estados, me parece que es un llamado a la ciudadanía y a los jóvenes sobre todo. Los jóvenes representan alrededor de 37 millones de jóvenes. Creo que se consideran jóvenes de los 18 hasta los 27 o 30 años y que representan
37 millones de mexicanos que pueden hacer un cambio en estos estados, digo en todos, ojalá, pero que al menos en estos 9 donde no ha existido alternancia en el poder, pues es positivo para que se adopten programas y políticas de bienestar social que hacen falta en esos estados. Es más, un llamado a los jóvenes de estas entidades federativas o de estas 15 donde va a haber elecciones, revisen en el Coneval, en el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, los informes que, que establece dicho instituto, en donde establece los índices de rezago social. Es impresionante que en todas las entidades federativas exista un porcentaje elevadísimo de rezago social. Bueno, las únicas entidades federativas que tienen una evaluación a esos indicadores eh, de forma adecuada son Monterrey y me parece Nuevo León, el estado de Nuevo León y el estado de Coahuila. Son las únicas dos entidades federativas que su evaluación a esos indicadores son adecuados para... Es decir, no existe rezago social en esos estados, en la mayoría de la población. Pero en las otras 30 entidades federativas existe un índice de rezago social de forma impresionante que yo no sé, estos partidos de oposición o las coaliciones que dicen que el pasado no les da pena, pero que el presente es una desgracia para México, pues la verdad es que a mí me da pena que se exprese así el dirigente nacional o los dirigentes y que no tengan propuestas para cómo abatir ese rezago social de esos indicadores oficiales y que no es la única institución. En el país existen casi en todas las entidades federativas está al menos de un 60 a un 40% de su población en pobreza. Ahora puede estar en pobreza laboral, en pobreza multidimensional, etcétera, etcétera, pero están en pobreza, o sea, repito, de un 60% de la población estamos hablando en casi todas las entidades federativas. Y si de eso no se avergüenzan los partidos que han gobernado, pues yo no sé por qué dicen ahora que estamos peor, cuando ellos han provocado esas situaciones, esos indicadores, y en todas las esferas, ¿eh? En materia económica, en materia de salud, en materia de infraestructura, en materia cultural, en materia ambiental. Es decir, la desgracia aquí para los mexicanos en la realidad es atribuible a quienes la manifiestan. Pero pues ellos están en su pequeña esferita que solamente ven su propia realidad y se compran sus propios argumentos de que el pasado, como quiera que sea, como dijo un ilustre, haya sido como haya sido, pero pues como ahora no les gusta lo que hace el nuevo gobierno porque los deja en ridículo por lo que está logrando o lo que pueda lograr, pues de aquí en adelante, porque hemos estado en la crisis de COVID, pero es una situación internacional, no es una falta de capacidad del gobierno, es una situación internacional lamentablemente, y que aquí el ciudadano tiene que distinguir adecuadamente una crisis provocada por la incapacidad de los gobiernos, como ha sucedido con anterioridad, y una crisis derivada de una crisis internacional, además.
y que ha demostrado este gobierno tener una capacidad importante para salir avante, porque vemos otros gobiernos, precisamente latinoamericanos, tienen deuda, ya están en quiebra, no pueden pagar, este, se endeudaron cuando tenían parada la economía y ahora pues tienen que saldar esos compromisos y apenas va a empezar a funcionar la economía, entonces tienen una situación sumamente adversa, contrario a lo que ha hecho este gobierno, pues ha ido llevando y administrando los recursos de forma pertinente, sin deuda y sin tantos compromisos que le permitan o le puedan permitir en el futuro este poder aspirar a un crecimiento. De hecho, hay pronósticos de organismos internacionales de que México va a tener un crecimiento importante. Y de hecho se vislumbra por la comunidad internacional que el partido en el gobierno pues logre una mayoría, contrario a lo que dice la oposición aquí en México. Que es lo que le digo, pues se oponen a que el nuevo gobierno continúe, pero no tienen propuestas, o sea, y luego su pasado los delata, pues ¿cómo? Ya les dije a los jóvenes, revisen las cifras del Coneval, del rezago social, se darán cuenta que el pasado que representan estos partidos políticos dan pena ajena para que nunca más se vote por ellos. Y que si quieren el voto, tienen que hacer propuestas para abatir ese rezago social y ese rezago en la calidad de vida y en los niveles de pobreza que han perpetuado a través de sus políticas públicas en la mayoría de las entidades federativas que han gobernado. Eso y eso, que se oiga bien y claro y fuerte, como dice el presidente, claro y lejos, eso sí es una desgracia para todos los mexicanos. Aunque su pasado les dé mucho orgullo o les dé mucha vergüenza, o haya sido como haya sido, pero las cifras oficiales y los datos duros están en el Coneval, en el INEGI y en la Secretaría de Economía y en la Secretaría de Hacienda. Y de eso el personaje que dice que Morena es un peligro para México, pues más bien el peligro para México es que continúen los de antes gobernando porque no han dado una. Y pues los jóvenes tienen la oportunidad de cambiar esa situación en esos estados, porque representan ya un porcentaje muy importante para que las cosas puedan avanzar y puedan cambiar, y que aspiren los jóvenes a tener una mayor calidad de vida que desafortunadamente sus padres o sus familiares, sus ascendientes, pues no han podido disfrutar. A la edad de los 30 años, donde ya se está consolidando la juventud, pues a veces los padres ya tenían pues un patrimonio para su familia y ahora los jóvenes pues no gozan de esa situación, y no por la situación del nuevo gobierno, sino por el lastre del pasado de administraciones anteriores, por ese rezago social y por ese rezago económico. Y que esto ha sido un proceso de degradación y de incapacidad política de los gobernantes anteriores, no de este gobierno. Este gobierno ha implementado políticas que han dado protección a cierta población vulnerable, que curiosamente estos progresistas que dicen que lo nuevo es un peligro y el pasado es un gran orgullo, pues es que es al revés.
y lo pueden revisar los jóvenes, ya están más preparados. Este, y pues acudan el día de la elección a seguir haciendo historia y a consolidar ese cambio democrático a pesar de las autoridades electorales, a pesar de los intelectuales orgánicos y a pesar pues de todas las personalidades que salen en el medio de comunicación a decir que todo lo que hace este gobierno está mal, porque está mal todo lo que se ha hecho o muchas cosas que se han hecho en gobiernos anteriores, que curiosamente es donde han participado estos especialistas y estos intelectuales orgánicos que han vivido del Estado, de contratos del Estado, pues como ya no tienen contratos, pues y no tienen la capacidad empresarial porque no tienen esa información, esa aptitud, esa, esa vocación, pues tienen que entrar a la política para traficar con influencias y ganar sus contratos y mantener a mucha gente. Pero no es por capacidad y de acuerdo a su vocación. Y esa es una situación que todos los jóvenes tienen que encontrar para que no, cuando ya son adultos, no se vean no se vean envueltos en esta misma situación de estos intelectuales orgánicos de no saber efectivamente cuál ha sido su vocación en la vida y no ser un lastre para el avance democrático, económico y social y del progreso del país. Y al contrario, los jóvenes pueden cambiar ese destino para que nuestro país tenga un crecimiento sostenido, un crecimiento económico sostenido y un desarrollo social, cultural, este, en todos los rubros de la vida pública y social, este, que mejore las condiciones de vida de cada uno de los mexicanos, no de exclusivamente de los jóvenes. Entonces, pues eso es lo que queríamos decir y nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Cualquier duda o comentario, me la pueden hacer llegar. A veces digo muchas imprecisiones, pero que a veces esas imprecisiones las manifiesto pues para incentivar la participación de todos aquellos que me hacen el favor de poder ver las cápsulas. No para engañarlos, sino pues también para incentivar de alguna manera su participación y pues que me puedan corregir y y manifiesten que lo que manifiesto a veces es impreciso o inadecuado. Y no pasa nada, pues se hace la corrección y seguimos adelante. Bueno, por si algún algo han notado en alguna manifestación, pues con toda la humildad, manifiesto esto, ¿no? Me lo pueden hacer llegar y de la mejor forma se hace la corrección. Bueno, ahora sí me despido y nos vemos hasta la siguiente.